Oli, esto te da la bienvenida a nuestro canal. Vamos a ver la ley de signos en Z. Esta ley se aplica cuando ya estamos realizando las 4 operaciones fundamentales: suma, resta, multiplicación y división. En este caso vamos a ver la suma. Común y silvestre hemos visto la suma de dos enteros o dos naturales, que nos va a dar, pues obviamente, un número positivo. Ejemplo de esto es un 3 más 5 igual 8. Nada pasa, todo lo conocemos normal. ¿Qué sucede cuando nos dan dos números negativos a sumar? Sencillamente los vamos a sumar de igual forma como hemos venido sumando a los naturales, o bien enteros positivos, como lo vimos aquí en este ejemplo. Solo que el resultado va a ser negativo, o sea, suma de dos negativos, como por ejemplo menos 4, más menos 6, nos va a dar menos 10. Ahí normal, común, como lo hemos hecho. Suma de positivos me va a dar positivo, suma de negativos me va a dar negativo. ¿Cuándo viene la observación en la suma? Cuando hay encuentro de negativo y positivo. En cualquier lugar que estén colocados un negativo y un positivo, o sea, antes o después, va a haber una resta automáticamente. Entonces, si inicié aquí con los dos en negativo y luego aquí en positivo, pero veo que tengo un resultado negativo y otro positivo, vamos a ver el por qué ya con números. ¿Qué pasó aquí? Inicié con un número mayor y uno menor. Tengo menos 10 y más 3. ¿Qué hago yo en estos casos? Cada vez que hay un negativo y un positivo, automáticamente hay una resta. Entonces, aquí la diferencia es 7. ¿Por qué lo puse negativo? Porque el de mayor valor absoluto es el menos 10. Aquí les recomiendo salirse de la idea de la recta numérica, porque si nos ubicamos en la recta numérica hubiera sido que 10 y 3, el 10 es mayor, entonces es menor en la recta numérica, pero no, en cuanto a valor absoluto, el menos 10 es mayor, porque va a salir un 10 aquí y aquí un 3. Entonces la diferencia es 7, el de mayor valor absoluto es el que manda, el signo es menos 7. Otro ejemplo, tenemos menos 5 y 12. ¿Cuál es la diferencia? 7. ¿Quién es el de mayor valor absoluto? El 12, por lo tanto el 7 queda positivo. Aquí vemos otros dos ejemplos donde empiezan con positivo y continúan con negativo, pero uno es negativo y el otro es positivo. ¿Qué está sucediendo ahí? Un 8 más menos 10. Vemos aquí el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? 2 queda como negativo porque el 10 es el de mayor valor absoluto. Aquí tenemos un 15 y un menos 8. ¿Cuál es la diferencia? 7. Queda positivo, ¿por qué? Porque el 15 es el de mayor valor absoluto. Entonces, ¿qué conclusión tomamos? Positivos siempre va a ser un positivo. Negativos va a ser una suma simplemente de negativos y va a quedar el resultado negativo. ¿Qué pasa si empiezo con un negativo o si empiezo con un positivo o viceversa? Va a haber siempre una resta. ¿Por qué? Porque cada encuentro de un negativo y un positivo sumado va a dar una situación de resta entre ellos. Vamos a ver aquí unos ejemplos donde ya no tenemos color, ya todos están de igual forma. Tenemos menos 8 más 6, hay un negativo y un positivo. ¿Cuál es la diferencia? 2. ¿Cómo va a quedar ese 2?
negativo, porque el menos 8 es el de mayor valor absoluto. 8 y 6, la diferencia es 2. ¿Quién es el de mayor valor? El 8. 1 y 5, la diferencia es 4. ¿Cómo queda? Positivo, porque el 5 es del mayor valor absoluto. Aquí tenemos una suma de opuestos. 64 le vamos a quitar 64, nos da 0. Toda suma de opuestos da 0. Aquí tenemos ya 3, pero todos son negativos, entonces los sumamos común y silvestre como sumamos a los positivos. 7 y 3, 10 y 5, 15. ¿Y cómo nos queda? Negativo, porque lo que estamos haciendo es suma de negativos, por lo tanto el resultado es negativo. Aquí ya tenemos 3 que son diferentes. Entonces tenemos negativo aquí, positivo. Hacemos a esta primera. Menos 2 más 5 nos va a dar 3, porque hay una resta que se va a manejar. Hay un negativo y un positivo. Ahora sumamos a 3 más menos 8. ¿Qué pasa? Nuevamente un positivo y un negativo. Vemos la diferencia. Es 5. ¿Y cómo nos va a quedar el resultado? Menos 5. 20 más menos 2 nos va a dar un 18 porque hay una diferencia. ¿Cómo queda el resultado? Positivo, porque 20 es el de mayor valor absoluto. Aquí tenemos 2 negativos. 3 más 15, 18. Como es suma de negativos, nos queda negativo. 6 más 12, 18. Son 2 positivos. Aquí tenemos 9 más menos 10, menos 1. Más menos 3, menos 4. Hacemos primero a ellos dos. Nos dio menos 1, lo unimos con el menos 3. Es suma de 2 negativos, pues nos queda un 4 y con el resultado negativo. Menos 4 más menos 18, menos 22. Así que tenemos la suma de esos dos primeros. Sumamos al otro, ya son 2 negativos que se encuentran, menos 23. Aquí tenemos otra vez el encuentro de 2 opuestos. ¿Y qué nos da el resultado? 0. Les recomiendo copiar todos esos ejemplos sin los resultados y tratar de estarlos practicando. Esto es un tema que cuando lo conocemos como que nos asusta, pero en la medida que estamos practicándolo y aprovechando estos tips que les he recomendado, les va a ser sumamente fácil y lo van a dominar a la perfección, se los aseguro. Muchísimas gracias, en otros videos estaremos nuevamente.